Buenos días, hoy día vamos a hacer algo que no sabemos lo que vamos a hacer, lo vamos a ir construyendo en clase y me gustaría, porfa Pedro, si pudieras recordarme más o menos qué fue lo que hicimos en la clase pasada, tú que estás ahí recién comentándome. ¿Qué hicimos en la clase pasada? No me acuerdo. No sé si alguien, Pedro, dale. Yo creo que lo que me acuerdo es que hizo ejemplo del MRU y el otro, el acelerado igual. Y Sí, eso es un ejercicio. Está no viendo hice problemas. parabólico, no hice parabólico, También, también, ya. también. Ah, sí, Eso pues eso terminamos, era, el parabólico. terminamos toda la materia entonces. Esa es toda la materia para la primera evaluación, ¿ya? Eh, Yo no sé si ustedes en específico tienen alguna duda. Aprovechemos esta clase, ¿cierto? Porque la próxima yo ya podría ver el nuevo contenido, que es de dinámica, y ahí se empieza a colocar más interesante. Pero veamos qué dudas tienen ustedes ahora, que podamos ir resolviendo. No hay ningún problema que si ustedes me preguntan cosas de vectores, yo vuelvo para atrás nomás, pero tratemos de ir, esta clase ocupémosla para ir zanjando las dudas que puedan haber tenido desde la primera clase hasta ahora, que es la última de cinemática. Entonces, lo escucho, pues. No sé qué cosa les complica todavía. Necesito su retroalimentación para que exista clase, o si no, no va a haber clase. Díganme, pues. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Qué han revisado? ¿Qué no han revisado? Ya. Todos saben. Profe, yo no entiendo una parte. Ya sea, bueno, pues, ¿qué parte, Sebastián? La parte cuando usted saca la derivada para sacar el vector velocidad, o sea, no entiendo cómo la hace para hacer las gráficas. O sea, no entendía que iba la parte de hacer las gráficas que estábamos viendo el otro día en el Excel. Ah, ya, ya, perfecto. Voy a mostrar mi pizarra. Denme un segundito. Y voy a referirme exclusivamente a tres temas ahora para llegar a eso, porque tu pregunta es, ¿cómo grafico el vector velocidad? ¿Eso? ¿Y cómo la derivada la asocio con ese dibujo? ¿Esa relación es la que te Sí, cuesta? Ya, sí, bacán. eso es lo que no entiendo. Ya, entonces déjame mostrar la pantalla. Entonces, partamos con la parte que es teórica, ¿sí? Entonces, el vector posición, ¿tienes alguna duda del vector posición como lo hemos escrito hasta ahora? ¿Cierto? Es una función en el eje X y una función en el eje Y que están parametrizadas por el tiempo, ¿sí? Y en particular, por ejemplo, para el movimiento parabólico, ¿sí? Nosotros tenemos que el r de t es un movimiento rectilíneo uniforme en y un movimiento rectilíneo uniforme en acelerado en J, entendiendo por supuesto que las ecuaciones de esto, b sub 0x por t, pueden ser en términos generales así. Hasta esta parte, Sebastián. ¿Vamos claro? Así como en la construcción. Sí, profe, esa Sí, ya, pues parte lo entonces entiendo. ahora vamos a calcular la velocidad. Entonces la velocidad, ¿cierto? El caso de la velocidad instantánea, que es la que tú me estás preguntando ahora, se calcula como la derivada del vector posición. ¿Sí? Y recordemos esto, déjame cambiar de lápiz. Recordemos que esta derivada, déjame escribirla completa, que esta derivada es un operador lineal, entonces entra finalmente a cada uno de las componentes. ¿Sí? Voy a escribir esto por una vez para que te hagas una idea de algo que yo siempre digo y no sé si tienen todos ustedes esto claro, ¿sí? Fíjense que la idea inicial del vector velocidad, nosotros teníamos que son funciones en el eje X y en el eje Y parametrizadas por el tiempo, ¿sí? Que la derivada sea un operador lineal quiere decir que opera primero en el eje X y después opera en el eje Y. O sea, no que primero uno primero y otro después, sino que al mismo tiempo, pero por separado, ¿ya? Entonces, fíjense esto. Esto por construcción, esta sería la velocidad en el eje X. Creo que hay alguien que quiere entrar a la sala. Sí. Sería la velocidad en el eje X más la velocidad en el eje Y. Ya, esa idea conceptual, ¿está clara? ¿Se entiende esa idea? Lo que acabo de explicar ahora, Sebastián, esto de que yo derivo y finalmente cada uno de los ejes representa la velocidad en X y la velocidad en Y como función, Sí, sí. ¿sí? Ya, pues entonces, vámonos a un ejemplo concreto, ¿sí? Y vámonos a un ejemplo que conozcamos, ¿sí? Y es el caso del movimiento parabólico, que lo vimos en la clase pasada, ¿ya?
Y para el caso del movimiento parabólico, nosotros tenemos que el movimiento es una parábola. El movimiento es una parábola, ¿sí? Con todas las características importantes que hemos definido. Que el vector velocidad instantánea es una recta tangente, ¿cierto? En el punto inicial, ¿sí? ¿Sí? Pero vámonos a un ejemplo concreto, ¿sí? Y les pregunto porque eso nos va a permitir resolver varias consultas importantes. Estoy en el punto de altura máxima, ¿sí? Y en el punto de altura máxima, nosotros dijimos que el vector velocidad tenía una característica especial para que el cuerpo llegue a esa altura y no siga subiendo. ¿Cuál era esa característica? Que es cero, ¿cierto? ¿Qué cosa es cero? La tangente, o sea, la derivada. ¿Ya? ¿Y qué sería la derivada en ese contexto? La velocidad. La velocidad, ya. Lo que es cero en realidad no es el vector velocidad completo, sino que es solamente la componente en el eje Y que se hace cero. Sí, porque estoy viendo que sube, po, y subir es en el eje Y. Entonces, si el cuerpo no sigue subiendo, o sea, en el punto de altura máxima, perdón, que es donde no sigue subiendo, la velocidad en el eje Y vale cero. Ya, entonces, en ese punto, la velocidad en Y vale cero. Entonces, ahora que tenemos eso claro, yo puedo hacer un dibujo súper sencillo de la velocidad instantánea en ese punto, porque sé que es una recta tangente, que la componente en el eje Y vale cero, y justo es una flecha así, tangente. Con eso, logré aportarte un poquito más a tu consulta de cómo dibujar el vector, porque no he dicho todo lo que puedo decirte, sino que solamente estoy colocando el caso particular del movimiento parabólico, en el caso de altura máxima, donde yo sé que la velocidad en el eje Y vale cero y se dibuja así. ¿Ya? Con eso logré aportar a la idea de la recta tangente, Sebastián. Sí, sí, hasta ahí lo tengo ¿Sí? claro. Ya, pues entonces ahora hagámoslo en términos generales. ¿Sí? Hagámoslo en términos generales. Y aquí no vamos a calcular nada, sino que vamos a discutir. ¿Ya? Y pensando en eso, voy a dibujar mi plano cartesiano, ¿cierto? Voy a dibujar la trayectoria de mi cuerpo, súper exagerada, para que sea fácil visualizarla. Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Voy a elegir un vector posición 1, vector posición 1, un vector posición 2, ¿cierto? Y yo sé que la derivada a este vector, ¿cierto? A este vector R, que es justo coincide con la recta tangente a la curva, va a ser, por definición, la velocidad instantánea. Entonces yo, sencillamente en estos dibujos, como no conozco los valores numéricos como en el caso anterior, que yo sé que vale 0 en Y y es todo en X, ¿cierto? Aquí yo sencillamente aproximo una recta tangente. La aproximé. ¿Cómo la calculo? Si es que quisiera calcularla, bueno, tengo que tener una función para poder calcularla. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular un ejercicio real? Mm, Vamos al movimiento parabólico nomás, po, ¿ya? Volvamos al movimiento parabólico. ¿Sí? Y, por ejemplo, inventemos un ejercicio. Ya. Me voy a colocar, me voy a colocar. Inventemos un ejercicio que probablemente va a generar un poquito de ruido, esa es la idea. ¿Ya? Y estoy en un acantilado, ¿cierto? Estoy en un acantilado. Estoy a una altura inicial de 10 metros, ¿sí? A una altura inicial de 10 metros. Y fíjense lo que voy a hacer. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agrandar esto y vamos a hacer un ejercicio compuesto, más largo. Y tengo un objeto, ¿cierto? Acá, que parte inicialmente con una velocidad inicial, vector velocidad inicial, 0i más 0j. O sea, el cuerpo inicialmente está en reposo. Y por alguna razón, acelera en el eje X, ¿sí? Con una aceleración de 3 metros partido por segundo cuadrado. ¿Sí? Y la distancia, ¿cierto? Que hay desde donde parte el cuerpo hasta la puntita del acantilado, ¿cierto? Van a ser, no sé, pues, coloquémosle la distancia que recorrió son 10 metros. Entonces,
La pregunta es la siguiente, y vamos a hacer todos los dibujos que ustedes quieran. ¿Cuánto es el alcance máximo que tiene la pelota? ¿Y cuánto se demora en caer? Entonces, perdón por el ruido, voy aquí a dibujar lo que les estoy preguntando. ¿Cuánto vale el alcance máximo de la pelota? ¿Cierto? El X máximo. ¿Y cuánto vale el tiempo en que recorre esa distancia máxima? ¿Me siguen con la idea del ejercicio en general? Porque ahora lo vamos a empezar a resolver. Pero ¿a todos les queda clara la idea del ejercicio? Sí, profe. Sí. Ya, pues entonces, primera cosa importante. ¿Sirve la información adicional que yo escribí respecto del vector velocidad inicial de la forma? ¿Es útil para el lenguaje común decir que vale 0i y 0j? Les pregunto. ¿O sería más fácil haber dicho que vale 0? Y ustedes hubiesen entendido de igual forma qué significa toda esa información. Se los estoy preguntando. ¿Cómo les queda más claro? ¿Cómo lo escribí así vectorialmente o la velocidad vale 0? Porque son lo mismo. ¿Se Sí. entiende? Yo lo prefiero vectorialmente, por lo ¿Lo menos. prefieres vectorial? Ya, bacán, porque es la forma completa. Ya, pues entonces resolvamos la primera parte de la pregunta. Po. Y veamos cuánto vale la velocidad que tiene el cuerpo, pero cuando llegó al final de la parte plana, del primer tramo, donde recorre los 10 metros. ¿Sí? Y para poder hacer eso, me voy a ir a otra hoja. Este es un ejercicio inventado, ¿eh? Lo inventamos en el aire. Y vamos a calcular la cuestión. ¿Ya? Y veamos. Po. Porque resulta que voy a ordenar los datos de una forma bien especial. La velocidad inicial, 0, vale 0 en i más 0 en j. La aceleración en el eje x, ¿cierto? Vale 3. Y pregunta para ustedes, ¿cuánto vale la aceleración en el eje y en ese contexto de movimiento? 0. ¿Cuánto creen ustedes que vale? Vale 0. ¿Sí? Vale 0. Porque justo en ese contexto, de hecho, que haya un suelo, ¿cierto? Quiere decir que en física se le llama que hay un vínculo físico que prohíbe que yo caiga. ¿Sí? Entonces la suma de todas las fuerzas es 0. Eso después lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos suma de fuerzas, la normal y todas esas cuestiones. Pero por ahora, en este modelo matemático, es importante entender que la aceleración en el eje Y vale 0. Porque claro, si yo estoy en el contexto de la Tierra, alguien podría verse muy motivado de decir, vale menos 9.8. O sea, sí, pues, si es que estáis cayendo. Pero en ese contexto no te estás moviendo en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración es 0. ¿Ya? Entonces, súper buena esa observación. Y voy a escribir el vector aceleración para que lo puedan ver completo. Vale 3 y metros segundos cuadrados. Perdón por escribir ahí tan ajustado. ¿Ya? Ya, pues entonces les voy a hacer preguntas sencillas. ¿Qué tipo de movimiento, que son las típicas para resolver este ejercicio, qué tipo de movimiento experimenta el cuerpo dada la configuración del sistema físico? Rectilíneo acelerado. Rectilíneo acelerado, listo. ¿Cuántas ecuaciones tengo para analizar el rectilíneo acelerado? 4 o 3. Una cosa 4 así. o 3, ¿sí? 4 o 3, pero ya sabemos que son esa cantidad. ¿Alguno de ustedes se podría animar a calcular cuánto vale la velocidad final del cuerpo cuando ha recorrido los 10 metros? ¿Alguno se atrevería a hacer ese cálculo? ¿O qué ecuación ocuparían ustedes para calcular esa velocidad final? ¿Se les ocurre alguna? Voy a escribirlas todas, ¿ah? Mientras alguien que puede estar calculando. ¿Sí? Y la prohibida, la vamos a ver así, la ecuación prohibida. ¿Cierto? ¿Qué ecuación ocuparía usted de estas tres que tenemos disponibles para determinar cuánto vale la velocidad del cuerpo cuando está justo en el borde del acantilado? ¿Qué velocidad usaría usted? O sea, ¿qué ecuación, perdón? ¿La primera, la segunda, la tercera? Lo escucho. ¿Aló? La tercera no, porque no tenemos tiempo. La tercera, ¿sí? La tercera, recuerde que tiene la dificultad de que no te da el signo de la velocidad. ¿Sí? Y el signo tienes que implementarlo tú.
Ya, esa es la única condición importante para la tercera, ¿ya? Entonces ocupemos la tercera ecuación y queremos conocer cuánto vale la velocidad en el eje X para este cuerpo, ¿cierto? En este extremo. Y de acuerdo a esto, la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, pero solo en el eje X, más 2 veces la aceleración en el eje X, por lo que se desplaza en el eje X, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz de la velocidad inicial al cuadrado, que vale 0 al cuadrado, 0, ¿sí? Más 2 veces la aceleración, sería 2 por 3 por la distancia que vale 10. Y eso es raíz de 60. ¿Cuánto es la raíz de 60? Si alguien me puede dar ese número, por favor, para tener una aproximación. ¿Aló? 7,74. 7,74. 74. Ya, bacán. Esa es la velocidad. Entonces ahora, sigamos con el ejercicio, porque el ejercicio lo que me dice ahora es que yo analice la segunda parte del tramo, y lo voy a cortar, ¿sí? La segunda parte del tramo, ¿sí? Y la voy a cortar entendiendo que esta altura era 10, ¿cierto? La altura de esta cuestión. Uy, ¿por qué no puedo hacer ahí? Ahí sí, la altura de eso. Ya, pues entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale el vector velocidad justo en el borde del acantilado? Si es que tuviese que escribirlo como vector. ¿Cuánto vale ese vector velocidad? ¿En términos de IJ o solo la velocidad? ¿Sí? Como vector, ¿sí? En términos de IJ, exacto. ¿Cuánto vale? 7,74 I más 0J. Eso, súper bien. Entonces la velocidad inicial es 7,74 i más 0j. Esa es la velocidad. Y ahora, entendiendo que estoy en un movimiento parabólico, ¿sí? En un movimiento parabólico. ¿Qué consideraciones importantes debería tener para resolver esto? Así, Altura máxima. bueno, el valor de altura máxima, ¿sí? El valor de altura máxima, ¿cuánto vale en este caso? 10. 10. Ya, entonces, entendiendo que la altura máxima es un dato importante, me gustaría plantear de la siguiente forma el ejercicio. Ustedes comprenden, y quiero usar esa palabra, comprenden de que el tiempo que la partícula demora, ¿cierto?, en moverse en el eje X hacia la derecha, es exactamente el mismo tiempo que la partícula demora en bajar. ¿Sí? O sea, mientras la partícula se mueve en parabólico, se mueve a la derecha y baja. Entonces, yo puedo decir, sin pérdida de generalidad, que el tiempo que implemento en X es el mismo tiempo que implemento en Y. Entonces, el mismo tiempo que demoro en bajar es el mismo tiempo que demoro en el tiempo de alcance máximo. Para este problema. ¿Les quedó claro lo que acabo de decir? Sí, sí. ¿Sí? Ya, pues. Entonces, entendiendo todas esas características, uno puede resolver este ejercicio de muchas formas distintas, ¿ya? Y me gustaría hacerlo de la forma más complicada inicialmente, solamente para que vean de forma explícita cómo se ven las ecuaciones del movimiento parabólico en este contexto, ¿ya? Entonces, coloquemos todas las condiciones, porque para el movimiento parabólico la velocidad inicial del sistema es esta, ¿sí? La posición inicial del sistema, miren cómo lo voy a escribir, ¿sí? La posición inicial del sistema vale 0 en el eje Y, o sea, estoy acá abajito, 0 en el eje Y, la posición inicial, y vale más 10 en J, ¿sí? Eso quiere decir que yo, ¿en qué parte de mi sistema físico fijé el sistema de referencia? ¿Arriba o abajo? De acuerdo a lo que En estoy la punta. declarando. Arriba. Acá abajo. Acá abajo. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, porque yo desde aquí veo que estoy en posición 0 y arriba está el cuerpo en 10. Es desde abajo. Cuidado con esa interpretación. Ya, sigamos, po. Sigamos. ¿Cuánto vale la posición final del cuerpo? La posición final. ¿Cuánto vale la posición final? Vale el X máximo en el eje X, porque eso es lo que es, pero vale 0 en el eje Y. Ah,
Fíjense Profe. cómo van apareciendo la información. Cuéntame. Tengo una duda. Por Dale. ejemplo, si yo pongo el sistema de referencia arriba, sería 0, menos 10. O sea, sería 0 Exacto. menos 10. Ya. Sería, no. Si yo pongo el sistema de referencia arriba, ya. Esto es abajo. Esto es el sistema de referencia abajo. Sí. ¿Ya? Ahora voy a escribirlo arriba. Acá arriba. Con rojo. ¿Ya? Si yo lo coloco arriba, la posición inicial del objeto, estando arriba, vale 0i más 0j. Porque acá está el sistema de referencia. Acá arriba. ¿Cachai? Justo está en el origen. ¿Sí? Mientras que la posición final del sistema físico, ya es donde varía, va a ser x máximo en el eje y menos 10 en j. Esa es la diferencia. Y la aceleración de gravedad, o la aceleración del sistema físico, aquí donde el cuerpo está, ninguna fuerza lo afecta salvo la aceleración de gravedad, sería 0 en el eje y menos 9,8 en j. Sin resolver Profe, nada. Perdón, pero déjame terminar la idea. ya. Dale. No, termínala tú primero. Dale. Es que se supone que antes de empezar a caer, te haría una aceleración, pues. ¿Esa se pierde esa aceleración cuando empieza a caer? Sí. Es parte del supuesto del ejercicio. Ya. Creo que no lo mencioné. O sea, justo cuando llega al borde, se deja de aplicar esa aceleración. Se apaga el motor del vehículo. Podría pensarlo así. Sí, se apaga el motor. Y eso, después me caigo solamente por efecto de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Pregunta, porque acaba de pasar algo súper importante. Mudamos los sistemas de referencia y nos dimos cuenta que lo único que varía en este problema son las posiciones iniciales y finales. ¿A todos les quedó claro lo que acabo de decir? O sea, ¿hay alguien que no haya entendido esa diferencia? La única diferencia que existe entre un sistema de referencia y el otro, porque los resultados físicos son los mismos. ¿Está claro? ¿Sí? Voy a creer que sí. Sí, profe. ¿Ya? Ya, pues entonces la última pregunta para terminar el set. La última pregunta para terminar el set. Y que es una pregunta que se responde por sí sola. ¿Ah? ¿Cuánto vale el ángulo con el cual sale el cuerpo? ¿Cuánto vale el ángulo con el cual justo el cuerpo sale de la superficie? ¿Cero? ¿Cuánto vale? Cero. Cero. Y eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque por eso no hay componente de la velocidad inicial en el eje Y. No hay ángulo que haga que la velocidad, no hay velocidad, perdón, en el eje Y que haga que el vector se vaya para arriba, sino que viene cayendo, ¿cierto?, del borde y sigue derecho nomás. Entonces, ¿a todos les queda claro que es cero? Porque fíjense que estamos definiendo las características cinemáticas del problema solamente a través de la observación. Y eso puede parecer para alguien muy trivial, pero lo estamos fundamentando con referentes físicos. No es gratuito, entonces estamos haciendo harto. ¿Me entendieron todo lo que dije? Porque es como llegar al corazón del sistema de referencia, lo que estoy hablando ahora. ¿Les queda clara esta discusión de cómo mudar y cómo varían esos valores iniciales y finales? ¿Está claro para ustedes? Sí. ¿Sí o no? Sí, ya, bacán. Porque eso es lo que para mí es súper importante como profe que vaya quedando claro. Por eso lo pregunto tanto. Ya, pues entonces, calculemos, pues. Calculemos cuánto vale el alcance máximo. Cuánto vale lo que el cuerpo recorre en el eje X. Y resulta que yo para calcular el alcance máximo, primero voy a calcular el tiempo máximo de vuelo. El tiempo máximo de vuelo. Y no lo voy a ocupar ocupando las ecuaciones del movimiento parabólico, porque yo les dije en la clase pasada, de esas ecuaciones de alcance máximo, distancia máxima y todas esas cosas máximas, que solamente sirve cuando yo trabajo en un movimiento parabólico estándar, o sea, que parto de una altura y termino en la misma, po, y aquí no es así. Entonces no puedo ocupar esas ecuaciones. O sea, hay gente que las usa y sabe, yo no sé, y yo prefiero irme al fundamento, a la ecuación original, pues ahí está todo. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a plantear. Analizando el movimiento de esta partícula, que se mueve en un medio arco de movimiento parabólico, yo me doy cuenta que existe una correlación directa entre lo que pasa en el eje X y el eje Y, porque el tiempo que comparte la partícula en los dos ejes es el mismo. Sin embargo, en particular para este movimiento, yo puedo verlo, ¿cierto?, a través del gráfico, que el tiempo que demora la partícula en caer es el mismo tiempo que demora en avanzar. O sea, mientras cae, porque esta cosa es así, ¿cierto? Pero mientras cae, avanza, po.
distinto. Uno avanza acelerado y el otro rectilíneo uniforme. Eso es lo que hemos discutido siempre. Entonces, yo calcularía el tiempo de que cae la partícula, ¿cierto? Utilizando solamente la información del eje Y, ¿sí? ¿Y qué ecuación utilizaría? Esta. La aceleración en el eje Y vale la variación de velocidad en el eje Y partido por la variación de tiempo, ¿sí? Esa información tengo. Ahora, fíjense esto, porque la aceleración en el eje Y vale menos 9,8, ¿sí? La variación de velocidad vale velocidad final menos velocidad inicial, bueno, todo esto en el eje Y, por supuesto, dividido por el tiempo que estoy utilizando. Tiempo final, tiempo inicial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ah, no. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Que me equivoqué de ecuación, pero igual lo puedo hacer. Este tiempo inicial vale 0. Esta velocidad inicial, de acuerdo al dibujo de aquí, en el eje Y, la velocidad inicial vale 0. Entonces, de acá yo tengo la primera ecuación, que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a menos 9,8 por el tiempo final. Ya, entonces, pregunta para ustedes, ¿sí? Y tengamos claro esto, ¿ah? Velocidad final igual a menos 9,8 T final. O sea, sé que la componente de la velocidad final en el eje Y, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? De acuerdo a lo que estoy observando aquí. Adiós. ¿Negativa? Negativa, ¿ya? Entonces, si es negativa y yo tuviese que dibujar el vector velocidad final, sin tener que mirar el mono, ¿ah? ¿Para dónde apuntaría la flecha respecto al eje Y? ¿Para arriba o para abajo? ¿Abajo? Ya, para abajo. Veamos. Veamos cómo sería. Veamos el cuerpo. El cuerpo va siguiendo la trayectoria parabólica, la va siguiendo, la va siguiendo, la va siguiendo, y justo me preguntan aquí la velocidad, justo cuando toca, ahí, antes de que suene, antes de que pierda toda su energía por colisión, ¿cierto? Conservación de momentum lineal, y antes de que se detenga, ¿cierto? Justo ahí, justo. En ese momento, si yo tuviese que hacer el análisis monístico, sin calcular nada, el análisis monístico, y tuviese que dibujar un vector tangente a esa curva, ¿cómo creen ustedes que se dibuja? Lo voy a hacer con verde. ¿Se dibuja para arriba? ¿Para allá? ¿Cómo se dibuja? ¿Tangente siguiendo la trayectoria? Hacia abajo. Directamente hacia abajo. Entonces, fíjense. Existe una forma de saber si lo que estoy haciendo es correcto a priori, o sea, del resultado es correcto o no, po. Es porque entiendo muy bien cómo se dibujan las cosas y por qué se dibujan así. Entonces, fíjense acá. Soy capaz de identificar que el vector velocidad final en el eje Y es una componente que apunta, tiene una componente que apunta directamente hacia abajo. Por supuesto, en el eje X, ¿cómo debería ser la componente de la velocidad? ¿Cómo sería la velocidad en el eje X? ¿Cambia o no cambia? No cambia. No cambia, po. Entonces, en el eje X, la velocidad, ¿cuánto vale? En el punto final. ¿Cuánto vale? Está en la pizarra. Acá está el vector velocidad. 7,74. Vale Lo mismo que en 7,74. el punto inicial, ¿o no? Sí, po. ¿Y por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Porque esa es la pregunta, como la pregunta origen. ¿Por qué es lo mismo? Porque yo estoy modelando el movimiento parabólico como rectilíneo uniforme en el eje X, donde la velocidad es constante, y movimiento acelerado en el eje Y. ¿Sí? Con esta discusión que estamos haciendo, que es puro hablar, ¿les va quedando más clara la naturaleza del movimiento y cómo vamos colocando las distintas características y abusando de ellas y sacando información? Eh, ¿Les parece más natural la discusión ahora o siguen estando en la hiperesfera, así como no cachando nada? Necesito ese feedback. ¿Lo Se tienen? entiende. ¿Se sienten? ¿Se sienten? Ya. Eso Es es importante. mundano, sí, sí. Sí, ya. Sí, porque es parte del lenguaje, pues si tenemos que ir volviendo más científico nuestro lenguaje, enriqueciéndolo. Entonces, es justo esto lo que necesitamos aprender. Ya, pues entonces, fíjense que yo en mi aventura, no pude calcular el tiempo final, po. O sea, el tiempo final estábamos viendo, ¿sí? No pude calcularlo porque necesito la velocidad final. Entonces, necesito otra ecuación. Ya, busquemos otro dato, porque aquí tenemos una primera ecuación, ¿sí? Esto que está pasando ahora, de que
estoy resolviendo un problema de movimiento parabólico, tomo una ecuación y no llego a nada, es normal. Por eso lo estoy haciendo. Casi todos los ejercicios de movimiento parabólico requieren que uno haga un paso adicional antes de la respuesta. Porque siempre necesito calcular un tiempo o algo que viene del eje X, saco información del eje X, lo convierto en el tiempo, que es lo único que comparto con el eje Y, y lo paso para el eje Y. Y esto es lo que estoy haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, por eso quería hacer inventé este problema pensando en eso, que es como una cosa normal en la resolución de ejercicios. ¿Ya? Ya, pues entonces no pude resolverlo. Busquemos otra ecuación. Y otra ecuación podría ser la de movimiento parabólico, po. O sea, la de movimiento, la cuadrática. Porque yo sé que en el I de t vale I sub 0 más B sub 0 I por t menos 1/2 de G t cuadrado. Veamos. ¿Cuánto vale la posición final del cuerpo cuando estoy en el tiempo final, de acuerdo al dibujo? ¿Cuánto vale la posición final en el eje Y, mejor dicho, del cuerpo cuando estoy en el punto final? Menos 10. ¿Dónde estamos colocando el sistema de referencia? ¿Arriba o abajo? 0, 0. Menos 10 o 0. Ya, tenemos que elegir uno po, para ir resolviendo el ejercicio. Entonces lo colocamos coloquémoslo menos 10, como que estamos en el origen arriba. ¿Les parece? ¿Sí? Voy a resolver el ejercicio pensando en eso, que yo estoy en la parte más alta del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, dado eso, yo sé que esta altura inicial, o sea, el I final, perdón, vale menos 10. ¿Cuánto vale la altura inicial de acuerdo al sistema de referencia? 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el eje Y? 0. Menos, ¿cierto? 1/2 de 9,8 t cuadrado. Fíjense lo que pasa aquí. Menos 10 es igual a menos 4,9 t cuadrado. T cuadrado es igual a 10 dividido 4,9. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? ¿Se dieron cuenta del detalle importante en el tiempo? Si yo no hubiese considerado de forma correcta la posición del sistema de referencia y todo lo que hemos discutido, ¿sí? Hubiese llegado a un t cuadrado que probablemente hubiese sido negativo. Y yo no puedo calcular una raíz de un número negativo porque es imaginario. Y yo estoy modelando el tiempo con variables reales. Entonces todo tiene que ser real. Eso es otro detalle importante, ¿ah? De repente uno se motiva calculando cosas y la calculadora te da un número imaginario y tú crees que está bien. No. La física tiene solamente resultados reales. ¿Sí? Porque es lo que podemos medir, por cosas reales. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Me están dando dos tiempos. Me está dando un tiempo que es positivo y un tiempo que es negativo. Porque cuando salgo a la raíz obtengo dos resultados. ¿Cuál creen ustedes que yo voy a conservar? El positivo. Positivo, ¿cierto? Voy a escribir de nuevo la ecuación. ¿Cuánto es 10 dividido en 4,9? Eso vale casi 2. 2, algo. 2.04. Eso mismo. 204, ¿sí? 204 segundos. Entonces, y le voy a colocar aquí el más menos, ¿cierto? El más menos, para que no se olviden que pareció de esta ecuación cuadrática. Entonces, déjenme escribirlo bien aquí con rojo, más menos, ¿sí? Para que se acuerden, pues, o sea, la ecuación matemática me entrega un resultado positivo y negativo, pero yo, como observador, como físico, sé que el tiempo es solamente positivo. Ya, pues entonces, terminando esa discusión, yo puedo calcular cuánto se demora la partícula en caer, pues. Y se demora 2,04 segundos. Y esos 2,04 segundos que se demora en caer son exactamente los mismos 2,04 segundos que avanza en el eje X. Con la característica que en el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, como es rectilíneo uniforme, x de t va a ser igual a x0 más b sub 0 de x por t. Entendiendo que el tiempo máximo vale los 2,04. Entonces, fíjense que la posición en el eje X en el tiempo máximo, que va a ser exactamente lo mismo que el x max, ¿sí? O el alcance máximo, va a ser igual a
x0. ¿Cuánto vale el x0? 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el eje X? Los 7, ¿cuánto era? 7,74. ¿Y cuánto vale el tiempo que estoy considerando? 2,04. ¿Cuánto es eso? 14, 15, casi 16, 15,05. ¿Cuánto es? 15,5, 15,7. 15,7, vale. 15,7 metros. Y Profe, fíjense. ¿por qué el tiempo es 2,04? ¿Y cómo era antes? 2,04. Pero, ¿por, por qué? ¿Por qué? Sí. Ah, porque lo calculé de esta ecuación, po. Sí, fíjate que primero intenté calcular el tiempo pensando en la caída libre, ¿sí? Y me di cuenta de No, que si sí, quería... sí entiendo eso, esa- pero es que Ujú. después el 10 dividido en 4,9 es Sí. 2,04, po, pero Ah, eso es el entonces, tiempo no, cuadrado. pues la raíz, pues claro, gracias, gracias. Yo no me había dado cuenta, gracias. ¿Cuánto es la raíz, perdón? Más o menos, 1, algo, 1,2 creo que es la raíz, 1,4 y tanto. 1,42. 1,42. Ese es el tiempo, 1,42. Gracias por la corrección. ¿Sí? Entonces aquí, déjenme borrar acá, tu chao y tu chao. Entonces es 1,42. ¿Qué pasó? 1,42. ¿Sí? Y acá es 1,42. ¿Y eso cuánto es? 7. Eso es como 13. No, menos, como 12. ¿Cuánto es 7,74 por 1,42? 10,99. 10,99 metros. Déjenme colocarlo en paréntesis cuadrado. Entonces, con esto resolvimos varios problemas en uno. Lo importante de esto es que ustedes se vayan dando cuenta de que todas las estrategias que hemos aprendido al comienzo son las mismas que vamos a ir utilizando. Probablemente aquí usted no está viendo los vectores, que fue lo que trabajamos al comienzo, ¿sí? Pero también comprenda que en esta parte deja de ser fundamental con un gran entre comillas, porque me estoy sintiendo arrepentido de haber dicho eso. Deja de ser visible, esa es la clave, deja de ser visible porque tenemos la estrategia del movimiento rectilíneo uniforme y del acelerado en el bolsillo, pues son nuestros ases bajo la manga, y los ocupamos a diestra y siniestra porque conocemos las ecuaciones y el modelo detrás de ellos, ¿sí? Sin embargo, si yo quisiera calcular las mismas cosas que hicimos para los otros ejercicios, por ejemplo el de la diseñadora, que calculamos varios vectores y cosas para este mismo problema, yo podría hacerlo sin ningún problema. Y se piensa exactamente como lo hemos discutido todo el tiempo. Necesito definir mi sistema de referencia, necesito ubicarme en el espacio, necesito colocar los valores iniciales y de ahí empiezo a lanzar flechas a diestra y siniestra, las sumo, las doy vuelta y todo el asunto, todo el álgebra de vectores. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Quedó Bien, claro el profe, problema, entonces no? ahora con ese tiempo que tiene ahí, sí, ¿Sí? con el tiempo que tiene ahí ahora puede saber la velocidad, pues, que está buscando ahí, ¿cierto? Claro, po. Sí. ¿Cuánto sería esa velocidad? Buena, Pedro. ¿Cuánto sería esa velocidad en el eje Y? ¿Cierto? La velocidad en el tiempo, en la parte final, ¿cierto? La velocidad final. Le voy a colocar aquí final. La velocidad final sería el menos 9,8 por el tiempo final, que son los 1,42. Entonces, ¿cuánto sería eso numéricamente? Menos 13,9. Menos 13,9. Ya. Entonces, metros segundo. Entonces, fíjense aquí. Me voy a volver al dibujo, ¿cierto? Me voy a volver a este mismo dibujo. Y ahora, si yo quiero dibujar, déjenme copiar esto mejor. Si yo quiero dibujar el vector velocidad final, aquí, ¿qué es lo que tengo que tener en consideración? Que el vector velocidad final, perdón, vale 7,74 en el eje X y vale menos 13,9 en el eje J, metros segundo cuadrado. Y ahora, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo lo dibujo? Bueno, estoy justo en el punto final de la trayectoria.
justo en el punto final de la trayectoria, como tengo que hacer el dibujo de la recta tangente justo al punto, justo en ese punto, hago un sistema de referencia que lo voy a dibujar rojo. O sea, solamente para solamente para poder, para que lo puedan visualizar, ¿ya? Entonces, hago el sistema de referencia que me quedó terrible de chueco. ¿Sí? Checando mal hoy día. ¿Ya? Hago el sistema de referencia y lo haces con otro color. No lo van a ver. ¿Sí? Ahí, aquí hago el sistema de referencia y desde este sistema de referencia, tomando el mismo rótulo que he usado antes, o sea, las mismas divisiones en el gráfico, voy a dibujar de color amarillo el eje X, 1, 2, 3, 4, ya 7 acá y 13 acá abajo. Entonces el vector velocidad final sería una flecha que apunta ahí. Con toda la magnitud, ¿ah? Porque recuerden que esto vale 7, 7,74 y esto de acá vale 13,9. Yo podría, por ejemplo, igual calcular velocidades medias. Determine la velocidad media entre el intervalo, no sé, estoy inventando, 0,1 segundos y 0,5 segundos. Entonces, ¿cómo calculo ese vector velocidad media? Sencillo, po. Ubico el vector posición en el instante donde esté, ya, aquí puede estar en uno, acá puede estar en el otro, y hago toda la tecnología que hemos hecho. Dibujo el vector de desplazamiento, dibujo la aceleración, que aquí tiene una forma bien especial, que es solamente hacia abajo, porque la aceleración de gravedad, y dibujo las rectas tangentes, que serían las distintas velocidades instantáneas, ¿cierto? En el punto. Con eso dejé más claro todavía la idea de cómo se grafica y cómo se visualizan las cosas en cinemática. ¿Sí? Sí, sí, profe, ese vector Sí. amarillo Ujú. sería la tangente, ¿cierto? Si uno la El mira que, el que estoy dibujando abajo, este de sí, la velocidad final, sí, si po. uno lo mira así a Es la escala recta. sería tangente. Sí, po, porque estoy dibujando la velocidad instantánea. Fíjate que estoy dibujando la velocidad en el punto final. Y como es en un solo punto, es instantánea. Y como es instantánea, es la recta tangente a la curva. ¡Charán! El círculo está cerrado. ¿Cachai? Eso. Con eso, ¿estamos bien? Sí, buena Pedro por el dedito. ¿Estamos bien ahí? Ya. Entonces, yo la verdad es que no tengo nada preparado para el día de hoy, po. Entonces tenemos dos opciones. Nos vamos a un break y hacemos otra parte, otro ejercicio. Voy a buscar otro problema, ¿cierto? Y lo resolvemos. O lo dejamos hasta aquí. Los dejo totalmente a su criterio. Lo dejo a su criterio. Haga uno del Serway. Ya, pues, entonces, vámonos a un break de 15 minutos. Y a la vuelta voy a traer dos ejercicios del Serway que a mí me gustan harto porque mezclan cosas y les puede ayudar, ¿ya? Así que eso, nos encontramos en 15 minutos más.